Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. A lo largo de la historia reciente, la franja informativa del Canal 1 ha demostrado no solo su calidad en términos periodísticos, premios y reconocimientos, sino que representan un gran capital simbólico para el país y para nuestra sociedad, y especialmente para las audiencias. Prueba de ello es la redacción en cadena de colegas, analistas, líderes de opinión, pero especialmente de nuestros televidentes, luego de que se anunciara la salida de Noticias 1 de la parrilla del fin de semana. Nuestras audiencias quieren saber más de las razones, de las proyecciones, de lo que viene para Noticias 1, un espacio que sienten como propio, pero sobre el cual quieren determinar esas razones y esas motivaciones. Para hablar al respecto, en esta mañana le dedicaremos todo este espacio de la Defensoría del Televidente. Nos acompaña el gerente de NTC Televisión, Jorge Acosta. Buenos días, Jorge. Mario, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por aceptarla. Y el subdirector de Noticias 1, Ignacio Gómez. Buenos días. Es un placer estar con ustedes y contigo, Mario. De igual manera, Ignacio, también nos acompañarán colegas, defensores, públicos y audiencias a lo largo de este espacio. Para iniciar, los invito a que veamos qué dicen los televidentes inicialmente sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Me parece lamentable. Yo creo que todos los que queremos el periodismo independiente y la noticia bien dada, sin ningún otro criterio que la objetividad, estamos con mucho pesar porque el Noticias 1 vaya a terminar su emisión a finales del presente año. Es lamentable porque es un medio de comunicación no manipulado si lo comparamos con otros que ya sabemos. Pues triste, ¿no? Porque en el país necesitamos realmente noticias que sean muy, digamos, imparciales en el tema de lo que sucede en nuestro país. Y creo que Noticias 1 ha sido de esos noticieros que le ha aportado en cuanto a noticias, a las verdades de las situaciones, de las realidades que suceden en nuestro país. Esas dos son las palabras que aparecen, Jorge, a lo largo de todas las comunicaciones. Lo triste, lo lamentable y la necesidad y la falta del espacio. ¿Qué tiene usted para decirles a esos televidentes que hoy lamentan y sienten en su corazón y en su pensamiento esa eventual ausencia? Mario y televidentes, pues no es una noticia fácil. Obviamente yo tenía la obligación moral y ética de contarle al grupo que conforma el equipo periodístico de Noticias 1 la información que teníamos, y como lo he dicho en varios medios, pues hay una decisión de Hemisphere, que es nuestro accionista mayoritario, en el sentido de dejar de emitir contenidos informativos el fin de semana. Yo lo que he podido trabajar en esta semana y media, en estas casi 2 semanas, es en una estrategia para continuar, porque es probable que no continuemos bajo la plataforma del Canal 1, lo que no significa que no podamos seguir haciendo nuestra labor informativa. El punto aquí es encontrar la mejor plataforma y la manera de volver sostenible nuestro trabajo periodístico. Hay un aspecto bien importante, y es que Noticias 1 no es un noticiero de registro, es un noticiero de investigación. Y eso implica tener más recursos, porque la producción de este tipo de contenidos implica más horas de edición, más horas de graficación, más periodistas, pero estamos absolutamente comprometidos a seguir, y obviamente con el respaldo que hemos tenido de la audiencia digital, también de los resultados de audiencia en Ivope, porque el noticiero del domingo pasado dobló su rating, y eso nos lleva a pensar que hay una necesidad en el país por mantener este esquema informativo, y yo creo que el compromiso de la gerencia es ese. Fue el récord de audiencia en la presente temporada. Significa que las audiencias también cuando quieren y se lo proponen también pueden apoyar los buenos contenidos informativos. Mario, yo creo que la semana debe terminar hoy, con el corte del domingo pasado, en cerca de 1 millón de personas, o un poco más.
340.000 de los cuales 340.000 fueron a través de la audiencia convencional de nuestra pantalla en el Canal 1 y entre 760 y 800.000 personas que han consumido nuestros contenidos en las plataformas digitales de YouTube, de Twitter y de Facebook. Eso es 1 de cada 4 colombianos en promedio, Ignacio. Es una cifra reconfortante en medio de lo que significa la noticia conocida. Y hay que tener en cuenta que esto cuenta pantallas y que el televisor tradicionalmente frente a la pantalla hay más de una persona. Es decir, estamos frente a una realidad, a una nueva realidad de los medios de comunicación audiovisuales y estamos buscando nuestro lugar en esa realidad. ¿Cómo recibe la Fundación para la Libertad de Prensa esa noticia inicial? Pedro Vaca, buenos días. Bueno, para la FLIP es una pérdida enorme. Estamos hablando del típico periodismo que se para de frente al poder, del periodismo que revela asuntos que sin su participación y su concurso pasarían inadvertidos para la ciudadanía, y también pues un formato de periodismo que está más allá del registro diario, y pues esto obviamente creemos afecta los insumos con los cuales la ciudadanía se hace una imagen de su entorno. Muy bien, lo mismo dice Fabiola León Posada de Reporteros Sin Fronteras. Buenos días. Mario, muchísimas gracias por invitarme nuevamente al defensor del televidente. Tengo que decir como Reporteros Sin Fronteras que para nosotros es una preocupación, hay una alarma frente a lo que está ocurriendo en términos de libertad de expresión, de lo que significa obviamente el silenciamiento de voces independientes, de lo que ha sido 500 personas que han salido de los medios de comunicación. Esto lo único que nos invita es a un panorama que lleva a toda la ciudadanía a manifestarse para decir tenemos derecho a estar bien informados, y para estar bien informados necesitamos una pluralidad de voces, una diversidad de posturas frente a lo que acontece en el país. Pues son más alicientes, Jorge e Ignacio, pero veamos lo que dicen los estudiantes, que son fieles seguidores de este espacio, en voz de Julián de la Mane. Vemos que la UNES ha desarrollado desde el año pasado un montón de movilizaciones, un montón de debates, y pues en otros medios nos aparecíamos como los vándalos, como los que solo no queríamos estudiar. Entonces este programa y las noticias mostraban otra perspectiva, una perspectiva un poco diferente, en donde podíamos aclarar un montón de dudas, un montón de situaciones. Entonces Canal 1 representaba eso, un medio alternativo diferente, que desarrollaba un periodismo crítico e investigativo bastante importante. El reconocimiento está, Jorge, en todos los niveles. Es decir, eso tiene que llenar de entusiasmo en la búsqueda de soluciones y alternativas, pero además del compromiso que eso suscita, ¿no? Eso le iba a decir, no solo entusiasmo, sino compromiso con nuestra audiencia, porque cuando uno entiende la solidaridad que se ha generado en estos días, pues confirma que el trabajo que se ha hecho durante 28 años está hecho con el juicio, con el rigor, con el compromiso del periodismo independiente y objetivo. No puede ser de otra manera, y yo se lo he dicho a nuestro equipo y hoy lo reitero a la audiencia. Es probable que las condiciones cambien, ojalá encontremos también una alternativa que nos permita resolver el escenario económico que ha sido la justificación que nos ha dado Hemisphere y Plural Comunicaciones. Entonces es muy probable que en estos 3 meses y medio, 4 meses, encontremos nuevas opciones y podamos continuar ejerciendo nuestra labor. Muy bien, los televidentes nos decían palabras más, palabras menos, que sentían un vacío estas semanas, estos días, no obstante que Noticias 1 no ha salido de la pantalla principal, pero que ya comienzan a sentir esa ausencia y esa carencia, Nacho. Lo que pasa es que Noticias 1 se ha preocupado no por simplemente llenar una parrilla con noticias ni hacer un cubrimiento, sino por tratar de contarle a la audiencia los hechos importantes que no sabía la audiencia, que ignoraba. Entonces, en ese sentido, es supremamente gratificante ver todos estos mensajes que nos dan la razón en el sentido en el que el trabajo que debía hacerse se ha hecho hasta el momento y esperamos poder seguir haciéndolo. La tarea se hizo entonces en ese sentido, pero hubo otros retos este fin de semana y otros que están vigentes para Noticias 1 en términos de métricas que también de alguna manera comprometen a las audiencias, que son parte interesada pero también parte valiosa en la sostenibilidad del noticiero. Hubo un reto en redes sociales y hubo otro reto en una plataforma como change.org, donde se puso una meta de respaldo a través de firmas que pueden ser ratificadas por las audiencias que quieren que Noticias 1 siga al aire, Jorge. Mario, un ciudadano de a pie que pues
consume nuestro contenido tomó la decisión el domingo en la noche, después de que se le informara a los televidentes esta situación, de hacer un hashtag en la página change.org para salvar el noticiero. Y ese ejercicio lleva ya 300.000 firmas. Yo creo que hoy debe cerrar con 300.000 firmas. ¿Qué era la meta fija? Ellos plantearon una meta de 200.000 y se cumplieron, y de hecho el domingo pasado en el noticiero se hizo la presentación simbólica de estas firmas, y obviamente ampliaron la meta porque creemos que hay más gente interesada en ese proceso. De allí se derivó una necesidad de contactar a estas personas, porque lo que hace Change.org es permitirle a la gente que firme a través de Twitter, pero nosotros no tenemos cómo contactarlos. Entonces le hemos pedido a todas estas personas que han firmado que nos permitan contactarlos, y de hecho en las primeras 24 horas del ejercicio se habían inscrito más de 16.000 personas. Yo esta semana he estado ausente y no tengo el dato, pero nuestro compromiso es crecer esa base de datos para encontrar alternativas. Nos ha propuesto esa gente y otra que creemos un esquema de membresías. ¿Eso qué significa? Que la gente está dispuesta a pagar por garantizar el periodismo independiente que nosotros ejercemos. Entonces, allí se abre una oportunidad supremamente interesante, porque en 28 años el esquema siempre ha sido obtener ingresos por parte de los anunciantes. Acá tal vez vamos a buscar una alternativa que conjugue tanto ingresos de publicidad por anunciantes convencionales como membresías de televidentes que están dispuestos a contribuir con algo para que el noticiero siga al aire. Es el crowdfunding o la vaca, por llamarlos en términos muy coloquiales, que hacen las audiencias para garantizar que la información les llegue con la calidad a la que están acostumbrados. Yo no diría que ni crowdfunding ni vaca, es una suscripción, como lo fue tradicionalmente y durante mucho tiempo, y era, digamos, el énfasis del periódico durante casi 2 siglos. El periódico de papel. Es decir, el periódico de papel. Es decir, el valor que la sociedad le da a la libertad al derecho que tiene a estar informado y a la información que recibe, se valora, y es tal cual como un servicio como el agua, como la luz, como el teléfono, que recibe, que le sirve al ciudadano, en este caso al televidente, y que en consecuencia él retribuya. Muy bien. Mario, señor, permítame mencionar algo. Es que aquí hay 2 ecuaciones que han sido convencionales y que de pronto es la oportunidad para romperlas. Una, el ingreso convencional tradicional de los anunciantes, y 2, la medición de audiencia a través de una muestra de un número pequeño de people meters. Hoy lo hace en Colombia Ibope. Yo no estoy diciendo bajo ningún escenario que esta métrica no cumpla con los parámetros estadísticos, ni más faltaba. Pero sí está desactualizada y aquí lo han reconocido ellos. Seguramente, pues ese será un ejercicio juicioso y técnico que habrá que evaluar. Pero lo que le quería contar es que esta semana, en principio, NBC y Telemundo anunciaron su determinación de salirse de la medición de Nielsen, que es quien hace ese ejercicio en Estados Unidos, y plantean volver a los ejercicios de encuestas y de recordación. ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza por parte de los medios en la manera como se están midiendo esas audiencias. Entonces, si usted encuentra que aquí se nos abre el escenario para las membresías, que es diferente, como decía Nacho, al crowdfunding, porque tal vez esto no es como, venga, reciba una plata y se va, sino una gente que está periódicamente interesada en pagar. Y por el otro lado, encontramos unas métricas diferentes para medir nuestra audiencia. Ya hicimos el ejercicio el fin de semana pasado, 1 millón de personas nos vieron. Entonces, tal vez habrá que reinventarse la forma de entender cómo son esas audiencias hoy en televisión y en cualquier medio. De eso se trata básicamente la crisis de los medios de comunicación, de entender a las audiencias qué quieren, pero no para seguirlas a pie juntilla, sino para buscar acuerdos con ellos, ¿no? No de seguir los caprichos, esos caprichos de los clickbaits que a veces se ven en redes sociales o que se ven en el mundo digital, sino de encontrar puntos de convergencia sobre lo que realmente necesitan para gestionar sus vidas. Es decir, no se trata de satisfacer a la audiencia, porque como te he dicho, se trata de informar lo que ellos no sabían que ignoraban. Entonces, es decir, no podemos hacerlo la información que ellos nos pidan, precisamente porque el objetivo es ese. Y no se trata de que como al niño le gustan dulces, entonces hay que darles dulces todo el tiempo. Es decir, el equipo de Noticias 1 es un equipo altamente profesional
Y digamos que una de las características de nuestra redacción ha sido encontrar eso, encontrar los reporteros capaces de ir en profundidad, los reporteros que no satisfacen su curiosidad en una rueda de prensa, sino que de la rueda de prensa salen es con las preguntas, no con las respuestas. Y entonces en ese sentido el noticiero, digamos que asume profesionalmente la realidad nacional para contarla. Es decir, si nos pusiéramos a contar el capricho de la audiencia, dañaríamos el noticiero. Pero por supuesto. La academia también ha sido solidaria en este momento con Noticias 1. Veamos qué tiene para decirnos la decana de comunicación de la Universidad Santo Tomás. Sandra, buenos días. Hay un tema de crisis que tiene que ver con el modelo de negocio, por un lado. En esto tenemos que ser realistas. El problema no solamente se refiere específicamente al caso actual de Noticias 1. Han salido muchos periodistas de otros medios. Los medios han tenido que reinventarse, inventarse nuevas formas de llegar a las audiencias, nuevas formas de llegar a los públicos. Hay una crisis de modelo de negocio y a eso tenemos que hacerle frente. Tanto los mismos medios como la academia, como las personas que se están preparando para ser futuros comunicadores, para ser futuros periodistas. Hay que pensar y hay que ir construyendo opinión pública en nuevas formas de hacer periodismo y de hacer comunicación. Ese es el reto. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con sugerencias, inquietudes sobre nuestra programación. Veamos qué nos han dicho estos días nuestros televidentes. ¿Qué podría hacer usted como televidente para ayudar al periodismo y a Noticias 1? Bueno, como televidente y como persona que está apoyando las redes sociales, viendo el noticiero en YouTube, las transmisiones, dándole like, participando en redes, movilizando la opinión de la gente pues, a favor del periodismo nacional, Noticias 1 necesita del apoyo de sus televidentes. Hacer una toma de firmas gigantesca. Hay varios medios y programas donde nosotros podemos firmar para impedir que se siga manipulando al teleaudiente, al televidente, como lo están haciendo, dejando solo unos poquitos medios que están consagrados a unas políticas definidas. Pues muchas gracias a nuestros televidentes. Sabemos que en términos de soluciones el asunto va poco a poco y que se están vislumbrando alternativas. Pero, ¿qué les podemos decir a nuestros televidentes semanalmente? ¿Cómo les podemos ir adelantando? ¿Cómo avanza Noticias 1 para que ellos puedan estar pendientes de la emisión, primero a través de esta pantalla y luego los retos que tienen en el mundo digital? Mario, lo primero es tener claro cuál es el cierre de este proceso con el canal. Más bien, el cierre de la negociación con el canal, porque pues yo lo he dicho y es cierto, todavía no tenemos un acuerdo final. Lo que sí es claro y contundente es que apenas lo sepamos, no solo nuestro equipo, sino los televidentes sabrán. ¿Y qué podemos hacer en estos meses? Pues buscar alternativas que nos permitan garantizar la continuidad. ¿Qué no puede pasar? ¿Qué no debe pasar? Que el noticiero se interrumpa. Nosotros no hemos parado en 28 años un solo fin de semana. En alguna época tuvimos emisión diaria con doble frecuencia. Cuando se creó la marca Noticias 1, por allá en el año 2001 o 2002, si mi memoria no falla, en una alianza que se hizo con el Noticiero de las 7 y con Uninoticias, juntamos estas tres fuerzas informativas y consolidamos la marca Noticias 1. Y allí teníamos emisión a las 7 y a las 9 de lunes a domingo. Entonces, sabiendo que hemos sorteado muchas crisis y que gracias a los televidentes hemos logrado salir avantes, en esta ocasión yo pienso que el proceso será exactamente igual. Hay un compromiso de no parar. Seguramente en una plataforma diferente, si llegáramos a lograr un acuerdo, tal vez podríamos continuar, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a estar vigentes en el 2020, en el 2021 y mientras la vida nos lo permita. Y esa era una de las preguntas que nos hacían los televidentes. ¿Todavía hay posibilidad de que Noticias 1 se mantenga en esta pantalla? ¿Hay algún tipo se vislumbra algún tipo de alternativa? Yo he dicho que la razón que se nos ha presentado es una razón estrictamente económica y bajo esa premisa debo creer en la palabra, de tal manera que si nosotros, como NTC, compañía productora de Noticias 1, llegamos a encontrar una salida económica, pues seguramente podremos plantearle a nuestros socios del canal la continuidad.
Eso significa que para el televidente será absolutamente transparente si ese escenario se llega a dar. Pero si no, encontraremos también una alternativa en una plataforma digital o en otra pantalla de televisión. O en cualquier caso las dos, si esa solución económica se encuentra. Muy probablemente si se encuentra esa solución serían las dos alternativas. La parte actitudinal, Ignacio, nos preguntan también los televidentes, ¿cómo está el equipo periodístico que ustedes tienen a cargo? ¿Se mantienen con el mismo espíritu, digamos, con la misma frente en alto que lo han hecho todos estos años en procura de la independencia en el periodismo? Sin lugar a dudas, esta es una de las crisis más difíciles que ha vivido el noticiero, pero no es la única. Y entonces el cuero se ha endurecido en momentos difíciles del noticiero, momentos difíciles que los tuvo. Tal vez Jorge recuerda el 2004, 2005, donde la publicidad era prácticamente nula, la angustia de todo el noticiero. En un momento dado, toda la empresa, todo el equipo dijo: la situación está muy tenaz, hay que bajarse los sueldos, el que no quiera se va, y nadie se fue. Todos nos quedamos aquí al frente del cañón enfrentando, o sea, la crisis del 2002, que fue muy difícil porque el gobierno desde nuestra primera emisión estaba dispuesto a cerrarnos. La crisis del 2004, 2005, cuando estábamos ahogados financieramente. La crisis del 2008, 2010, cuando la lluvia política era durísima. Y ahí estamos, y esta la afrontamos como otra de las crisis del noticiero. Y estoy seguro que vamos a salir adelante. Mario, señor, y a Nacho se le pasó una tal vez la más dura. Bueno, él lo ha vivido en carne propia muchas veces, pero en el año 2006 Daniel Coronel, que era nuestro director en ese momento, se tuvo que ir del país porque su vida corría peligro y tuvo que salir en 3 o 4 días. Y esa fue una crisis que se sortió con solidaridad, con compromiso, con el trabajo absolutamente juicioso de todo el equipo. Y pues Daniel volvió 2 años después y encontró una empresa consolidada y un equipo periodístico fiel y firme. La semilla estaba dando fruto. Preguntémosle a Gloria Vallejo del Círculo de Periodistas de Bogotá cómo puede contribuir el gremio en aras de que noticieros como este se mantengan en antena al aire. Unirnos, llamar a la unión, apoyarlos. Tomar conciencia de que no es bueno que el país se quede sin un informativo de esta calidad, que no hay que temerle al periodismo independiente, al periodismo que hace pensar y al periodismo que lleva la verdad, porque esa es la razón de ser del periodismo. Si les parece, demos un vistazo rápido de lo que están diciendo nuestros televidentes en redes sociales a propósito de lo que venimos conversando. Okay. Miguel Reyes: apoyo al buen periodismo, que es informativo, que busca dar lo mejor y que los jóvenes puedan analizar el verdadero periodismo que marca la diferencia. Numeral, yo veo Noticias 1. Los jóvenes con Noticias 1, vea, esa es una cosa muy importante. Sandra Baena: con mucho gusto pagaría la suscripción a Noticias 1. Numeral, me suscribo a la red independiente. Bien, ya hay suscriptores, hay que dar el paso, ¿no? De lo virtual a lo real, pero hay suscriptores en potencia. Mario, pero es decir, hay que hacerlo bien. Sí. Primero porque tenemos que entender qué significa eso. Mire, yo recibí una invitación de Google Colombia al otro día de la emisión del domingo pasado, invitándome a entender cómo es el mundo de las membresías. Colombia es uno de los pocos países que no tiene ese esquema y es increíble. Entonces, ese paso, esa oferta que nos está haciendo esta querida amiga digital, tiene que hacerse estudiando el modelo, porque no podemos correr el riesgo de abrir una alternativa que no sea sostenible. Y además hay que tener la absoluta convicción que esos recursos tienen que destinarse a la producción de los contenidos. Entonces, no es fácil y yo creo que nos va a tomar un tiempo. Por fortuna, creo que en el 2019 aún quedan algunos meses sobre los cuales vamos a hacer este aprendizaje para poder tener un modelo conjunto, pero no a la loca. Muy bien, y hay que tener en cuenta una cosa en la que hemos insistido mucho en este programa, y es que hay un mito de que las audiencias no están acostumbradas a pagar, y eso no es cierto. Cuando hay buenos contenidos,
pagan. En música, en ficción, están acostumbrados a las membresías. Luego, lo que hay que hacer es trasladar paulatinamente, organizadamente, concienzudamente este modelo también a la parte informativa para entender que no siempre la calidad puede ser gratuita, aunque quizás soñáramos con eso, pero no siempre puede serlo porque necesita sostenibilidad. Casi que es volver a las raíces de lo que en sus inicios fue el mismo periodismo. Pero con una diferencia, y es que lo que hoy existe como membresía es porque es una idea que viene del medio hacia el televidente o el suscriptor o el lector. Aquí estamos ante un ejercicio donde ese televidente, esa audiencia, nos está diciendo estamos dispuestos a contribuir. Entonces yo creo que aquí hay un valor agregado importantísimo que vale la pena capitalizar, porque nosotros no estábamos pensando en cobrar, ni se nos había ocurrido. Ante el anuncio de la posible salida, la gente nos dice, queremos pagar. Entonces, seguramente ahí hay un camino allanado que es mucho más fácil que cuando usted sale a decir, a partir de hoy, cobro si usted quiere ver mi contenido, porque se siente más como una imposición del medio que como una necesidad que ha planteado la audiencia. Demos un breve repaso sobre lo que dicen los colegas defensores del televidentes en nuestro país acerca de la situación que está viviendo el Canal 1. La salida del aire de Noticias 1 marca un muy mal precedente, una muy mala manera de entender la importancia de los medios independientes en el país, que el único noticiero que proponía una manera distinta de ver y entender la realidad colombiana, que asumiera los riesgos de presentarlo de esa manera distinta, termine saliendo del aire por una decisión económico/editorial de los dueños del canal en donde se encuentra, la verdad es que envía un mal mensaje. Estamos todos los periodistas defensores de la información y de la libertad de prensa conmocionados con el cierre de Noticias 1 a partir del año entrante. Noticiero independiente, un noticiero necesario, un noticiero que nos hace conocer la otra cara de la verdad en este país. Noticias 1 es el noticiero más premiado en los últimos años en Colombia. La mayoría de nosotros reconocemos su estilo, su rigurosidad en la investigación, las denuncias que nos ayudan, a tener una visión más profunda de lo que es nuestro país. Sería, digamos que, una situación bastante complicada, más aún si analizamos que los informativos de los dos canales privados nacionales se parecen mucho, su estructura, digamos que el enfoque de sus noticias, y esta Noticias 1 nos daba otra visión diferente de lo que sucede en nuestro país. Resumiendo, pues, Jorge, podemos tener fe, esa palabra que utilizaba Consuelo, de que seguimos, ¿verdad? De que las audiencias y que Noticias 1 sigue en alguna de las posibilidades y que la lucha y la batalla se dará por seguir propiciando esta información que sobre todo es tan necesaria para nuestra sociedad. Tienen mi compromiso y tienen el compromiso de todo el equipo. Así que nuestra audiencia nos verá o por este canal y esta pantalla o por una alternativa, o de pronto en las dos. O por las dos, que es un poco a lo que está apuntando la nueva mediática nacional. Esta noche, Noticias 1 en esta pantalla, por supuesto. Esta noche estaremos aquí, es lo único que sabemos hacer, lo que nos hemos especializado en hacer, lo que hemos mejorado con el tiempo hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Así de que síganos esperando, que ahí vamos a estar. Y les decimos a los televidentes una cosa en la que hemos insistido. Muy interesante que opinen en redes sociales, pero traduzcan eso en acciones. Pónganse enfrente de la pantalla. Háganlo a partir de ahora. Si les hace falta Noticias 1, prendan el televisor. Hablen de Noticias 1. Entiendan que es una necesidad para ustedes, pero denla a conocer con hechos que puedan ser de alguna manera tangibles, que permitan la permanencia de este espacio en la televisión colombiana. Jorge, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Mario, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. Estamos firmes y completamente convencidos que seguiremos en esta labor informativa. Ignacio, gracias. Muchas gracias y confiamos en ustedes todo el tiempo.
Por supuesto, confiamos en los televidentes. A todos ustedes les agradecemos estar en sintonía con nosotros, haber participado, al igual que nuestros colegas y los líderes de opinión que se han manifestado a lo largo de este espacio. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Mientras, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.